Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a toda la gente que se conecta a este programa. Gracias por la sintonía que le dan semana a semana y porque nos permiten acercarnos a distintos temas. Que felizmente luego tenemos réplicas, respuestas y esto simplemente termina de nutrir más las conversaciones gracias a la gente también que se une a la comunidad. El día de hoy está el director general de Updike, don Rubén Ugarteche. Bienvenido. Muchas gracias. Satisfacción estar contigo y a través tuyo Ujú. el poder resolver inquietudes de quienes te siguen Sí, permanentemente. hay inquietudes de todo tipo, pero creo que la que podríamos empezar es porque hace unos días, 2 semanas exactamente, estuvo conmigo Rubén Blades. Él hizo una queja sobre sus regalías y aseguró que él solo había recibido en casi 30 años $3, casi un dólar por década. O sea, la semana siguiente estuvo acá Julio Andrade, que tenía un pasado, digamos, como directivo en Updike, o como parte, digamos, de la cúpula de Updike en un momento, y él lo desmintió y dijo que habían sido 40.000 y no $3. Estaba muy, muy incómodo con él. Entiendo que Roberto ha ido y se ha reunido con ustedes. ¿Qué decir sobre eso? Bueno, efectivamente, el maestro Roberto Blades, ¿no? Acudió a Abdai junto con 2 personas más para ver el tema del licenciamiento de un concierto que está organizando donde va Máscar Pasarelo, Willy Colón y otros artistas. Y yo lo recibí personalmente, ¿no? Junto con mi equipo técnico encargado del licenciamiento, y aproveché para mostrarle las remesas que han sido enviadas a la sociedad de autores a la que él pertenece. Él pertenece a la Sociedad de Autores de los Estados Unidos, BMI. Ujú. En Estados Unidos hay 3 sociedades de gestión colectiva. La más grande es ASCAP, que es presidida por Williams. Ujú. La otra es BMI, que ahora se ha convertido en una empresa, ¿no? Y otra muy pequeñita que es CISAC, ¿no? Con S, no hay que confundir con la CISAC, con C, que es la Confederación Mundial de Sociedades de Autores. En esta reunión, que fue bastante extendida, más de 1 hora, ¿no? Pudimos mostrarle al maestro Roberto Blades, ¿no? Que está mal informado, ¿no? Está equivocado respecto a esta cantidad que él mencionó. Es más, que está muy, muy, muy lejos de la que le ha sido enviada, ¿no? Nosotros no discriminamos cuando enviamos las regalías y enviamos a todos por igual, ¿no? El maestro Roberto Blades, además, tiene prácticamente todas sus obras editadas, es decir, con contratos con las editoras musicales a las que le ha cedido el 50% de sus derechos. Ujú. Entonces, lo que le hemos enviado a él, en la misma cantidad, también le hemos enviado a los editores a los cuales él tiene contratos vigentes. Ujú. Y son nada menos que Warner, Universal, Que recolectan ¿no? la mitad de sus remesas. Sí, generalmente cuando uno hace contrato de edición cede entre el 30 y el 50%. Ujú. ¿No? Y estas grandes editoriales, mayors, como se les llama, Claro. ¿no? Pierce, Cobalt, ¿no? Han recibido también y nunca han tenido ninguna queja respecto a las remesas que le enviamos, y no solo de Roberto Blades, por favor, Ujú. de cientos de autores del extranjero. Es más, entre 70 y 80% de los que la Updike recauda se va al extranjero. La ley de derecho de autor, aprobada por decreto legislativo 822, obliga a las sociedades de gestión colectiva, autorizadas por Indecopi, a que por lo menos una vez al año entreguen las regalías que les corresponde a los autores, cuyas obras han sido utilizadas por los usuarios que han pagado el derecho de autor, obviamente, y que han sido plenamente identificadas. Updike, ya desde hace bastante tiempo, no solamente no envía regalías, no distribuye regalías cada año, sino que lo hacemos cada 3 meses, tanto a los autores miembros de Updike como a las sociedades extranjeras y a las editoriales, tanto peruanas como a las editoriales las del extranjero. Entonces, y hoy en día, ya hace un tiempo, los autores, esto no lo sabe el público porque hay una página web interna, ¿no? Una intranet, Un intranet, correcto. que le llamamos el portal de socios, donde cada socio puede ingresar
y ver el detalle de sus regalías, ¿no? A qué corresponde el monto, y no que digan que se les envió un monto y no saben de dónde ha sido generado, centavo a centavo, ¿no? Cuántas si por radio, por televisión, por todos los rubros que recauda, ¿no? Y este portal ha sido desarrollado por una empresa española que se llama Raimunds, que también nos hace el procesamiento de la distribución de Netflix, ¿no? Y Las singles. no, todo lo que es comunicación pública, ¿no? De Netflix. Y bueno. Hasta ahí podemos llegar con ese caso también. Me imagino que ya lo resolvieron. Igual, sí, ¿se fue satisfecho? Y fue muy grato porque además le comentamos la campaña que está haciendo los autores peruanos y los artistas, tanto de Abay como de Soniem, para pedirle al Congreso de la República que apruebe la cuota radial de 30%. ¿No está aprobado ya? Por el Congreso, por el Pleno, no. En la ley del artista, la 28131, establece que deben difundir al menos un 10% de repertorio peruano, y eso se quiere subir a 30%. Este proyecto de ley ha sido aprobado ya por la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso y por la Comisión de Cultura del Congreso, ¿no? Y si bien fue presentado por un congresista de Flores, ¿no?, de la bancada de Perú Libre, sin embargo, en la comisión, cuando han votado en las dos comisiones, han votado congresistas de todas las bancadas. Se aprobó casi por unanimidad. Ha habido un voto en extensión en un caso, ¿no?, y en el otro, pero está a la espera de que se pase por el Pleno. O sea, actualmente estamos en 10% y la idea es pasar a 30%. Sí, de esos en la ley del artista. Sí, ¿y ya se cumple con el 10%? En algunas radios sí, y ampliamente, y en otras radios no. ¿No? Hay un fenómeno que todos conocen, ¿no?, que es la payola. Sí, claro. En algunos medios se da. Payola, entiéndase, las veces donde el artista tiene que pagar para que su música suene en la radio. Correcto, el artista, el autor. Correcto. ¿No? Ya sea con dinero o presentaciones. Y esto no es nada nuevo, ¿no? Pongan en Google la palabra payola, Payola, claro, y van a poder ver ahí la descripción exacta, y se da en diversos países. Entonces, a veces se dice que la radio pasa en lo que a la gente le gusta, pero ¿cómo le puede gustar algo a la gente que no ha escuchado, ¿no? Ya hay muchas agrupaciones musicales nuevas, muchos compositores que crean y no tienen el espacio en el mercado, ¿no? Es cierto que hay una radio del Estado y un canal de televisión del Estado, pero aquí se trata de la utilización de una propiedad del Estado, ¿no?, que es el espacio electromagnético, a través del cual se transmiten... Son concesiones. Así es. Se transmiten las señales, ¿no? Y cuando el Estado da una concesión, puede establecer las condiciones de esa concesión. Y esto se da en muchos países, ¿no? Eso le iba a preguntar. Sin importar si es de derecha o de izquierda el país. ¿Hay un antecedente, digamos, cómo funciona en otros países al respecto? Por supuesto. En Canadá van hasta el 60% en algunos casos. Canadá, Francia, países de Australia, Chile, Ecuador, ¿no? Argentina. Chile, Ecuador, ¿qué porcentaje tienen? Ecuador tiene 50% y Chile tiene 20%. O sea, Ecuador, digamos, en Ecuador en una radio se tiene que escuchar hasta 50% de música ecuatoriana. Correcto. En todas las emisoras por una ley. Sí, wow, como mínimo. Y acá tenemos 10 y estamos luchando para pasar a 30. Sí, en la ley de radio en la ley de radiodifusión se señala también un 30% para la producción nacional, que tiene que haber un 30% de participación peruana. Eso no tiene nada que ver con el tema de la difusión de la música, claro, ¿no? Yo creo que esperamos que en el tema cultural es importante, ¿no? La UNESCO, ¿no? Hay una declaración donde exhorta a los estados, ¿no?, a que puedan promover la cultura. Y comento algo, ¿no? En la ley de derecho de autor, el artículo 1 de la ley dice cuál es el objeto de la ley. Y obviamente, es un primer párrafo, y obviamente el objeto de la ley de derecho de autor es proteger los derechos de propiedad intelectual de los autores, de los artistas,
de los productores de fonogramas y también de los organismos de radiodifusión que tienen derechos de propiedad intelectual, a que nadie se baje sus señales y las retransmita sin su autorización. Y en el segundo párrafo de la Ley de Derecho de Autor dice que también es objeto de protección de la ley la salvaguardia del acervo cultural. ¿No? En los tratados de libre comercio que hemos tenido con los Estados Unidos, etc., hay un artículo donde se deja salvo que los estados pueden no haber igualdad de trato y pueden establecer normas que protejan, ¿no? Que obliguen a que se Claro, bajo difunda ese marco entiendo que adecuadamente. hay una completa estructura en la cual esto se puede apoyar. Sí. En el desarrollo Y de es perfectamente constitucional, sí, porque nadie quiere dirigir los contenidos. Pueden poner la música que ellos deseen, pueden... no, totalmente, pero tiene que incluir ese 30%. Correcto. En este desarrollo que ha venido haciendo Updike en la recolección, en los envíos al extranjero y tal, ¿cuál es el ente? ¿Hay un ente auditor de Updike? ¿Hay un ente que supervisa Updike? Sí, claro. No uno, hay varios. Updike, por lo pronto, hay dos procesos principales, ¿no? El de recaudación y el de distribución. Entonces, en lo que es distribución, hay un reglamento de distribución, ¿no? Aprobado por el Consejo Directivo y también por la CISAC, que es la Confederación Internacional a la que pertenecemos. ¿Aprobado en qué sentido? En que la CISAC tiene reglas profesionales, reglas obligatorias que tenemos que cumplir. Y si no las cumplimos, podemos ser hasta expulsados de la CISAC y con eso perder la representación internacional. Entonces, Updike, los socios eligen a un comité de vigilancia, ¿no? Que tiene la facultad de fiscalizar todo lo que ellos consideren. También hay una dirección de control interno, ¿no? Aparte, el Indecopi es el órgano fiscalizador, ¿no? de Updike y de todas las sociedades de gestión colectiva. Sí, entiendo que además Indecopi en algunas oportunidades ha hecho auditorías específicas al trabajo de Updike y tal. Sí, y hace además, ya varios años, sí, efectivamente, pero además Updike, por disposición de la ley, contrata a una firma auditora para que audite, ¿no? Los procedimientos, los estados financieros. Esta empresa es seleccionada en base a una terna que envía al Consejo Directivo el Comité de Vigilancia. Pero además también, ¿no? Independientemente del, como le decía, del Indecopi, ¿no? Está la CISAC, está la Asamblea. sí. Entonces hay una serie de órganos de Yo fiscalización. entiendo la asamblea y la otra como control interno. Es decir, nosotros mismos vemos es como entre nosotros vemos lo que está sucediendo dentro de nosotros. Y la CISAC de alguna manera funciona igual, pero a un nivel más macro. Entonces, el único organismo que está fuera de esto es Indecopi, que está supervisando. Sí. Y además, usted ha trabajado en Indecopi, nos contaba Julio Andrade la vez pasada. Es decir, en un momento usted fue fiscalizador de Updike y luego pasa a ser director general de Updike. 11 años después. 11 años después pasó a ser. Y en ese momento, o hasta dónde llega la supervisión o la entrega, ¿cuál es la relación con Indecopi? Bueno, como le decía, Indecopi establece una serie, la ley, ¿no? Establece una serie de controles tanto ex ante como ex post. Por ejemplo, generalmente Indecopi nos requiere, ¿no? Periódicamente que se le envíe las actas de todos los acuerdos del Consejo Directivo. Y también se las pide al Comité de Vigilancia que tiene sus propias actas. Cuando se hace estas auditorías anuales, la ley obliga a enviarle dentro de los 30 días de haber sido emitido este informe al Indecopi un ejemplar para que Indecopi lo analice. ¿No? Y Indecopi puede, en virtud de lo que ha visto en ese informe de auditoría o por sí mismo, también ordenar auditorías fundamentadas como hace algunos años lo hizo, ¿no? Sí, claro. Y me gustó también saber que hace un momento usted comentaba que incluso las últimas elecciones de Updike y tal han sido supervisadas incluso por la OMPE, que creo que es un buen signo de transparencia, habla de varias listas. Sin embargo, quedaba la duda de que cuando Julio Andrade estuvo acá, dijo que él estuvo 4 periodos. ¿No? 4 periodos suena demasiado, ¿no? Bueno, o sea, ¿hasta cuánto está permitido reelegir? Ahí ha habido ciertas modificaciones en el estatuto, ¿no? Justamente para evitar estas reelecciones, ¿no? Y siendo un tema estrictamente político, porque cada sociedad de gestión
los socios en la asamblea deciden modificar los estatutos, ¿no? Hoy en día solo se permite una reelección inmediata, ¿no? O se permitía una reelección inmediata. Hoy en día, ¿no? Hay que esperar, ¿no? Un nuevo periodo. Para volver a postular. Sí, y además se redujeron los años de la gestión, porque antes eran 5 años, ahora son 4. Aparte, en el estatuto actual, este consejo directivo, que ha sido elegido con las nuevas normas, ha sido elegido el año pasado, ¿no? Y la inscripción se realizó en Indecopi. Un tema también importante. Una vez que se producen las elecciones supervisadas por todos estos entes que hemos manifestado, ¿no? Pasa a inscripción ante Indecopi. Indecopi puede no registrar al consejo directivo ni al comité de vigilancia elegido, y la elección del consejo directivo y comité de vigilancia solo surte efectos ante la asociación y ante terceros a partir de la inscripción en Indecopi, Claro. que puede rechazar la inscripción si es que ve alguna irregularidad en el proceso de elección, ¿no? En los documentos. Ese es un muy buen dato. Entonces, Porque, una por vez que el ejemplo, Indecopi escribe, sí, es porque está todo leado y te está validando, exactamente. Correcto. Entonces se redujeron también, ¿no? Los años que puede tener el consejo, y además hay a la mitad del periodo, ¿no? Van a salir unos directivos y entrar otros nuevos, ¿no? Una especie de renovación del consejo por mitades, ¿no? Eso evitaría, por en ejemplo, algunos que cargos. acorde al estatuto de hoy, ya un Julio Andrade haciendo 4 periodos ya no podría haber. No puede haber, y no Julio Andrade, hasta el sino momento, sí, como cualquier otro. cualquier socio. Al momento, por ejemplo, se habla mucho de su figura, del doctor Armando Macé. Él actualmente tiene un puesto. Es secretario general. ¿Hace cuántos años consecutivos tiene puestos en Updike? Bueno, el doctor Macé postuló en elecciones en el año 2000, ¿no? Y él asumió transitoriamente la conducción de Updike en aplicación del estatuto de Updike en el año 99, ¿no? A mediados, al haber renunciado el presidente de entonces de Updike, Juan Mosto, el primer vicepresidente Augusto Polo Campos, y el doctor Macé había sido inscrito como segundo vicepresidente. Entonces, él asume la presidencia para terminar el periodo que había sido elegido Juan Mosto, que tenía 10 años también en la función, y se convocan elecciones, ¿no? Y es elegido el doctor Armando Macé como presidente de Updike. De ahí en adelante, bueno, han habido diferentes elecciones. Sí, por eso le decía, o sea, él fue presidente en ese periodo, pero ¿cuánto tiempo consecutivo él ha obtenido cargo directivo en Updike? Porque como actualmente lo tiene. Sí, bueno, los socios lo han bendecido con su eligiendo desde el año 2000 al presente. Al presente, ¿no? 23 años. Como directivo, sí. Wow. Y hay otros más, ¿no? Ajá. El maestro Cajadillo, por ejemplo, fue elegido directivo cuando Alicia Maguiña fue presidenta en 1980. Y recién ha terminado en este consejo directivo. El maestro Cajadillo ya no postulado, pero ha tenido, miren, del 80 hasta el año 2022. Claro. Entonces, hay sociedades en México, Roberto Cantoral, Paul Williams en los Estados Unidos, en ASCAP, es directivo también hace muchísimos años. Eso es decisión de los asociados, ¿no? Lo importante es que las elecciones sean transparentes, que puedan postular aquellos a los que se sientan. Las últimas elecciones fueron hace más o menos un año. Sí, más o menos unos meses. 3 listas, me dijo. 3 listas para el consejo directivo, sí. Ganó finalmente y 2 para el comité de vigilancia. Stanismo Bollón. Claro. ¿Y compitieron con él quiénes? O sea, la lista de qué otros candidatos. Está el maestro Jorge Rodríguez del grupo Los Mirlos. Ajá. Y otro presidente que postuló a la presidencia, iba como vicepresidente. El compositor Morales del grupo Inda. Del grupo Inda, claro. ¿No? Y iba como vicepresidente Marino Valencia. Wow. El maestro Marino Valencia ha sido directivo de ADAI durante más de 10 años también. Y finalmente, bueno, tenemos a la gestión actual, la de Stanismo Bollón, reconocidísimo compositor, además uno probablemente de los más galardonados. Hay una figura
que me llamaba la atención, nos contó felizmente Julio de la figura del maestro Walter León, que en un momento, por ejemplo, él recaudaba tanto en Francia que, bueno, pasó a una sociedad francesa e incluso fue socio vitalicio en esta sociedad. Entiendo que Updike también tiene la figura del socio vitalicio. Sí, de hace muchísimos años, ¿no? ¿Qué comprende o qué significa esto, digamos, para la gente que por ahí ignora esta figura? Bueno, las sociedades de gestión colectiva en general tienen diferentes categorías de asociados, ¿no? De miembros. Primero de miembros y de asociados. El Estatuto de Updike establece, de acuerdo con la Ley de Derecho de Autor, varias categorías de miembros. Hay el miembro asociado, el miembro administrado y el miembro honorario, ¿no? El miembro administrado es aquel que compone una canción, ¿no? La graba, una grabación simple, no necesita una grabación profesional, y la escribe en Updike. Pero sus canciones no generan regalías, no se utilizan, ¿no? en ningún medio. Entonces, es un miembro administrado que no genera regalías o genera menos de 1.000 soles al año, ¿no? O sea, menos de 100 soles mensuales. De ahí hay el miembro asociado con diferentes categorías a su vez, ¿no? Hay el asociado preexpectante, expectante, el asociado principal, activo, preactivo. Hay el asociado vitalicio y el asociado fundador, que lamentablemente solo nos queda uno después del fallecimiento de la Flores Albán, ¿no? El maestro Inga Segovia, que tiene casi 100 años, me parece. Entonces, para ser vitalicio, acá está el estatuto, se requiere una cantidad de años de haber pertenecido a la sociedad, ¿no? Durante determinada cantidad de años, produciendo además regalías. No basta con pertenecer a la sociedad, sino que además tiene que tener una cantidad de... ¿Cuál es el beneficio del socio vitalicio? Bueno, la sociedad de hace muchísimos años establece, por ejemplo, pensiones, ¿no? Llamadas rentas, ¿no? Sí. Y las rentas se aplican del presupuesto sociocultural, ¿no? Y las rentas varían según la categoría que tenga el socio. Ese ¿Socio vitalicio es una categoría? Sí. O sea, ese socio vitalicio, por tener esta condición de socio vitalicio, obtiene una renta trimestral, digamos. Sí, correcto, es trimestral, efectivamente. ¿Y cómo se paga a fin de cada trimestre. ¿Y cómo se hace uno socio vitalicio? Porque, o sea... Por la cantidad de años que tengas en la sociedad. ¿Y hay muchos? ¿Cuántos socios vitalicios tiene Updike aproximadamente? Bueno, cada año van variando. No tengo en este momento la información exacta, no quisiera dar un número que... ¿Más de un centenar? No. Pero también influye en que tienen algunos votos ponderados, ¿no? La ley de derecho de autor también establece, como en todas las sociedades en el mundo, la Unión Europea, por ejemplo... Eso me queda claro. Además son la cantidad de años que tiene, los números de composición. Y un socio que no genera que genera muy pocas regalías, no tiene la misma capacidad de decisión al interior de la sociedad de aquel que genera muchísimas regalías, ¿no? Pero a la hora de votar en elecciones, todos los socios tienen un solo voto hoy en día. ¿Sí? ¿Usted me puede decir 5 éxitos de Julio Andrade? 5 éxitos. Bueno, Julio Andrade es un compositor bastante conocido, ¿no? Tienes Mira la Morena, tienes Cuchi Cuchi Bombón, ¿no? Jugo de Tamarindo, Ángel de la Guarda, ¿no? Y otras canciones más. Y él es socio vitalicio y con 4 periodos en vigencia en el directorio también. Bueno, él tiene muchos años en Updike. Sí, claro. Y además, cuando se produjo la unificación de los autores, porque en una época había hasta 3 sociedades de autores. En Perú. En Perú, sí. ¿Y es posible incluso formar otra? O sea, imaginemos que hay autores que dicen, no, yo no estoy de acuerdo con Updike, ¿pueden formar su propia sociedad? Por supuesto. Wow. Si cumplen con la ley de derecho de autor los requisitos y la edición andina 351, que es una norma, ¿no?, que rige en toda la comunidad andina, en el capítulo Sociedad de Gestión, y lo que establece la ley de derecho de autor, con esos requisitos se presenta ante el INDECOPI, el INDECOPI evalúa si le da autorización de funcionamiento bien, ¿no? Antiguamente habían hasta 3 sociedades de autores de música, que era Updike, que es la más antigua, que se formó en el año 52, ya tiene 71 años de existencia, la SPAC,
que fue una asociación que se formó de una separación de un grupo de socios que hicieron en los años 80, a principios, y Saicope, que la manejaba Manuel Acosta Ojeda. Claro. ¿No? Después de mucho esfuerzo unificador, los autores de las dos últimas sociedades pasaron a ser parte de ABDAI, ¿no? Se produjo ahí una mediación de la Oficina de Derecho de Autor, quien habla, ¿no? Medió, y para ese puente, digamos que hubo una modificación del estatuto de ese entonces, hablo del año 96, que permitió pues que los autores de SPAC y de SECOPE pudieran inscribirse en ABDAI, pero entrando por la puerta grande, ¿no? Que los años que habían tenido de asociados en SPAC, por ejemplo, se sumaran a los que después obtenían en ABDAI para las categorías. Entonces Julio Andrade ya era socio me parece que de SPAC. Claro. Porque No, que Julio Andrade tiene décadas en se la industria sumaron. musical, nadie lo niega. Sí, Y además eso, ahora me dice que él tiene el mismo voto que un nuevo miembro, digamos. Sí, claro. A la hora de las elecciones, todos los asociados tienen un voto. A mí me encantaría eso porque me parece parte de la cuestión. Este es mi carnet de socio de ABDAI. En las últimas elecciones me acerqué y dije si podía votar y me dijeron que no, porque necesitas capturar al menos un número de recaudaciones. Es que Entonces yo fui a ver mis recaudaciones y me dijeron que tengo 0 recaudaciones. Y cuando le dije eso a Julio Andrade me dijo, bueno, llámalo y puedes preguntar. Y cuando yo llamé, está firmado por Escajadillo a la espalda. sí, pero ahí es Sí. lo que acabo de manifestar. Que tengo que recaudar al menos 1.000 soles al año. Eres miembro administrado, todavía no eres miembro asociado. ¿Por qué? Los miembros administrados, ¿no? Son los que han ingresado al ABDAI, ¿no? Y todavía no alcanzan a ser miembro asociado, ¿no? Para ser miembro asociado, el artículo 7 del estatuto establece, ¿no?, que primero, aparte de haber firmado el contrato, ¿no?, de adhesión, etcétera, ¿no?, los miembros asociados son en varias categorías, como decimos, ¿no? El artículo 6 establece asociados preexpectantes, que es el primer nivel. De ahí sigue el asociado expectante, el preactivo, activo, vitalicio, principal, fundador, y después hay también asociados editores musicales con catálogo nacional y asociados editores musicales con catálogo extranjero. En los miembros administrados, ¿quiénes son? Los autores administrados, tu caso, los herederos, ¿no?, que no son autores pero que han heredado, por ejemplo los hijos de Polo Campos O Davis Orozco. y muchos más, o de Davis Orozco. Los editores musicales con representación de catálogo nacional que tengan la categoría de administrados, igual los extranjeros, Infopesa. y los miembros administrados especiales, que son las personas jurídicas, ¿no? Y algunas personas naturales. Y aparte los honorarios que hayan destacado del mundo de la cultura, del arte, etcétera, ¿no? Entonces, para ser asociado preexpectante, por ejemplo, el primer nivel, el artículo 8 del estatuto dice, primero, este es un artículo que se repite en todas las categorías, no pertenece a ninguna otra asociación de gestión colectiva similar, eso por mandato de la ley, ¿no?, haberse liquidado por concepto de derecho de autor una remuneración no menor a 1/5 de la UIT en al menos uno de los últimos ejercicios anuales anteriores, ¿no? En caso de la Esos son los 1.000 soles más o menos que usted menciona. Sí, en cálculo, ¿no? En caso de variación de la UIT, un año se tomará el promedio de las mismas, ¿no? Antes era del periodo inmediato anterior, ahora es de 2 años anteriores y el promedio, para beneficiar más al socio, para que darle más facilidades que pueda acceder a esa categoría. Ahora, la categoría no quiere decir que vayas a recibir más regalías. No. Porque las regalías las recibes... Acorde a tu composición. La suerte del autor es la suerte de su obra. Así es, el autor corre la suerte de su obra, efectivamente. Correcto. Entonces, los asociados preexpectantes cuentan con voz, ¿no?, y con un voto en las asambleas generales, ¿no?, el voto ponderado, pero no para elegir. Para elegir es un voto igualitario, ¿no? Claro. El asociado preexpectante tiene el derecho a elegir y a ser elegido para cargos como miembro del Consejo Directivo y del Comité de Vigilancia. Es decir, la siguiente categoría de después administrado es expectante. Es preexpectante. Y como preexpectante, ¿puede votar? No. Pero ojo, no necesariamente tiene que ser... Sí, puede votar. Ok. No necesariamente es esa prelación, porque si tu regalías alcanza una suma mayor, pasas a otra categoría. Pasas a una categoría mayor que, o sea, no necesariamente una
prelación de la otra. Claro, o sea, no es escalonado, sino incluso puedes hacer un salto Así más. es, de repente recibes una categoría porque te cantaron en un mega concierto, vino un dinero muy fuerte del extranjero, Sí. una sincronización, ¿no? Que se da en una obra, ¿no? Mira, Ponche Marambio recibió una cantidad de dinero importante, sí, de ASCAP, y hasta le dieron un reconocimiento, una diploma, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el caso de los administrados... A mí me llama la atención ahí porque eso habla un tema de recaudación también, don Rubén, porque cuando yo hice esta consulta, efectivamente fui y me dijeron, bueno, señor, usted no tiene nada recaudado. Y yo me sorprendí, yo tengo obras que se han interpretado, le decía a Julio Andrade, en el Gran Teatro Nacional, en la biblioteca de Mario Vargas Llosa, en conciertos teloneros de artistas extranjeros y tal. Y entonces lo que me dijeron en AppDai fue, usted tiene que registrar dónde se presentan las obras. Es decir, yo como autor tengo que decirle, se va a tocar acá, se va a tocar acá, se va a tocar acá, mi obra, a pesar de que estoy registrado. Segundo, entonces yo voy y entrego la lista de obras, o sea, presentado en estos conciertos de artistas internacionales, teloneros, presentaciones de este tipo, además de YouTube, además de 500,000 de reproducciones en Spotify, además de que yo tengo programas como estos que se musicalizan completamente con música de autoría mía. Y tengo 0 de recaudación, o no llego a 1,000 al año. No tiene mucho sentido. Bueno, ahí hay varios temas, ¿no? Uh-huh. Cuando una persona, abstrayéndome de tu persona, sí, claro, que no tengo la información, claro, detalle, el caso es el que le podría pasar a cualquier socio nuevo. Por eso quiero hacer una explicación general. Ajá. Cuando una persona se hace miembro de Updike, ¿no? No basta con inscribirse, tiene que declarar sus obras, sí, claro, ¿no? Registrarlas, tiene que decir en la ficha, uh-huh, ¿no? Que ahora puede ser online también, no necesariamente yendo a la sociedad, sí, a través del portal, ¿no? Tiene que indicar quiénes son los intérpretes, uh-huh, ¿no? Los que interpretan usualmente su obra. Tiene que indicar cuál es el subtítulo que le puede dar una obra, porque a veces la obra no necesariamente se identifica con el título original con total, otro, sí, ¿no? El seudónimo que puede tener él, uh-huh, ¿no? La obra es lo que se denomina, tiene que estar adecuadamente documentada. Uh-huh. Eso es por parte del autor. Nosotros tenemos un programa, ¿no? Que se llama Cantautor en Ruta, donde los autores que son además artistas, que son intérpretes, no, el que no lo es, no, pero tienen que notificar a la Updike, por si acaso, por ejemplo, ¿no? El Grupo Río. Me voy a presentar en tal lugar. Me voy a presentar en tal sitio, ¿no? Claro. Porque no necesariamente la oficina que hace la recaudación en Huancavelica o donde fuera está al tanto de dónde va a ir un grupo determinado. Entonces, si él es miembro de Updike, ¿no? Le comunica y el agente cobrador va, esa persona, el organizador, y recolecta. Bueno, una vez que que se ha pagado, se ha cobrado el uh-huh, evento, ¿no? Porque hay muchas veces no pagan los usuarios, ¿no? Y hay procesos legales al respecto. Tiene que entregar una planilla de ejecución el grupo musical, el organizador del evento, donde ahí declara qué obras ha utilizado para poder justamente distribuir el dinero que se ha podido recaudar, ¿no? Muchas veces no entregan lo que se llama la planilla de ejecución, ¿no? Sino que periódicamente un grupo musical, ¿no? Entrega una declaración jurada al año o cada 6 meses diciendo, estas son las obras que normalmente yo utilizo, ¿no? Y eso se contrasta con videos, ¿no? Y es así como se distribuye, ¿no? Cada 3 meses las obras. Si a un caso particular, ¿no? Que se haya cobrado el evento, el autor, dentro del plazo pertinente, que es cada 3 meses, ve que no tiene la regalía, presenta un reclamo, ¿no? El reclamo, para eso hay un fondo de contingencia, ¿no? Acredita que su obra ha sido utilizada y que el evento, verificamos que el evento ha sido pagado y luego de ello se le da al autor, ¿no? La regalía que le corresponde. Y este fondo de contingencia, bueno, está en todos los periodos. Claro. Y ese es el procedimiento. Para la gente que, por ejemplo, hace los reclamos en ese momento y se le da la razón. A mí me llama la atención también otro punto, porque ahora que señalaba esto,
me ha pasado a mí, pero le puede pasar a muchas personas que tienen música y sus canciones son reproducidas. Por ejemplo, este programa tiene millones de reproducciones acumuladas, mucha gente que sigue las canciones y las pone en sus establecimientos, restaurantes, cafés acá, cafés en provincia. Ahí pasa igual con otras personas que ponen su música, por ejemplo, en bodas. Y me ha pasado en amigos que se han casado y tal, y tienen que pagar Updike. Y yo creo que eso es justo, porque en una boda, por ejemplo, tú le pagas al grupo, le pagas al que hace el catering, le pagas al que pone el toldo, tienes que pagarle al autor también. Claro. Tiene sentido. Pero no le piden la lista de canciones que se hace. Le comento. Y el tema de la boda siempre sonrío porque Sí. hay diferentes usos en una boda. Ujú. Una boda normalmente uno usa música, pues, y tiene el derecho de cobrar cuando se hace la fiesta, ¿no? Claro. Luego de la boda. Pero le comento que en la ley de derecho de autor, en la edición andina 351, establecen, a veces dice, lo único que no paga derecho de autor es el canto del gallo. Ujú. Yo digo, sí paga, pero no a la DAE, sino a un impro, sí que está grabado, Sí, claro. ¿no? Entonces, pero en el caso de las ceremonias religiosas, la ley establece ciertas excepciones, es decir, casos en los que no se requiere pedir autorización al titular del derecho o a la organización que lo representa, y en consecuencia no se requiere pago alguno, ¿no? Y establece determinados supuestos, casos de comunicación pública, casos de reproducción, Ujú. ¿no? En los casos de comunicación pública, por ejemplo, dice cuando se utilizan obras musicales, ¿no? En ceremonias religiosas, siempre y cuando ninguno de los que participa en el acto cobre suma alguna. Entonces, si uno contrata a un grupo musical, a un coro, Pero aquí mi pregunta no, no el pero hecho de pagar, porque yo sí creo que se debe correcto, pagar. pero ahí vamos Ajá. al tema de cómo se distribuye también. Entonces, cuando se contrata un coro para que toque en la iglesia mientras uno se está casando, se rompe la excepción. Ujú. Porque si el artista está cobrando por cantar, por tocar los instrumentos, canciones protegidas, ¿no? Entonces, eh, el principio de la ley dice, si el artista cobra, también debería cobrar algo el autor. Bueno, Abdai no está tocando las puertas de las iglesias. Pero cuando yo me casé, ¿no? Allá en el año 96, Ajá. y yo soy el autor de la ley de derecho de autor, Ujú. y era el director de derecho de autor. Entonces hice una selección, el coro del señor Venegas, me acuerdo, ¿no? Era 11 artistas con violines. Entonces con mi novia, pues mi esposa, ¿no? Y seleccionamos canciones protegidas, vino público, y fuimos a la sociedad de gestión, a la PDAE. ¿No? Fui para decirle, necesito licencia. Autor, ¿dónde es la fiesta? No voy a hacer fiesta, Ujú. porque el día siguiente salgo de viaje. Y entonces, ¿para qué quiere licencia? Para la iglesia. No, eso No se cobra. no se cobra. Pues le expliqué y me dijo, pero eso no está en nuestro tarifario, no podemos cobrar. Pues que no me digan que el día de mañana que el director de derecho de autor y el autor de la ley usó obras musicales fuera de la excepción sin pagar. Así que me cobran, ¿no? Y me cobran la tarifa mínima. ¿No? Ujú. Hasta el día de hoy soy el único que ha pagado por ese concepto. Ahora, vayamos al tema de cómo se distribuyen obras que han sido pagados la actividad musical y no hay una planilla. Un rubro importante de cobro de Updike es definitivamente es un cobro de hormiga, Ujú. ¿no? Donde se cobran en restaurantes, peluquerías, bodegas, farmacias, tiendas por departamento, etcétera, etcétera. ¿No? Van de sumas de 50 soles, 150, 1000 soles, dependiendo el aforo del local, la cantidad de horas de música, todo está preestablecido, cuáles son los criterios por los cuales se establece la tarifa. Muy bien. Obviamente un restaurante o un grifo o lo que fuera no va a estar anotando qué canciones utiliza, ¿no? En el caso de un DJ en una fiesta debería, ¿no? Pero digamos que no nos alcanza el playlist, ¿no? Entonces uno dice, ¿y cuál es la música que se utiliza en esos locales, en esos lugares? Ujú. Entonces dice, bueno, es la música que suena, que está en el mercado, Ujú. ¿no? ¿Y cómo sabemos cuál es la música que está en el mercado? Entonces, todas las sociedades de gestión en el mundo, hay este rubro que se llama DCP, dinero sin planilla, ¿no? Entonces, hay una serie de rubros que sí están plenamente identificadas las canciones. Radio, televisión abierta, cable, donde una empresa
Antes tú veías en Abday hay un montón de gente escuchando la televisión con sus audífonos, cronómetros y anotando y todo. Bueno, eso es una época en la prehistoria. ¿No? Nosotros tenemos contratada una empresa BIMAT, Verande MTA, ¿no? Que antes era una empresa local, Dial. Que Bitmap monitorea radios y te dice qué canciones tienes. Eso sí, es más poderoso que Shazam. Y así es, ¿no? Más de 260 empresas de radio y televisión son monitoreadas las 24 horas del día, segundo a segundo, y nos entregan las tocadas, ¿no? Bueno, esa información es una. La otra información que tenemos son las declaraciones juradas, ¿no? De todos los grupos musicales que nos las entregan, ¿no? Y las planillas de ejecución. He conversado felizmente con muchos grupos y cada tiempo entrega una declaración. Sí, entonces, ¿qué ocurre? No todos los grupos nos entregan, lamentablemente, ¿no? Que deberían hacerlo, estamos detrás de cada grupo, ¿no? Y no los entregan siempre, y a veces no siempre coincide con la realidad lo que dice esa declaración jurada. Entonces hay una fiscalización, se contrasta con los videos, ¿no? Hay un departamento que se llama COVER, ¿no? Que es Misión de Verificación de Repertorio, que contrasta la declaración jurada que han presentado el grupo musical con los videos que los mismos grupos musicales suben, ¿no? Correcto. Y se descarta la planilla, ¿no? Que no coincida con el evento, ¿no? Y hemos tenido casos que no voy a mencionar, ¿no? Donde algunos grupos musicales tocan básicamente cover, y de repente uno de ellos es un compositor y pone como que si todos los temas que tocara fueran suyos. Entonces eso se verifica y se retira. Entonces, ¿cómo se pagan todo ese dinero proveniente y que no tiene el DSP, ¿no? El dinero sin planilla? Pues es el vuelco, ¿no? Y se le da un peso, en este momento, 60% de la información de radio, televisión y cable, ¿no? Y 40% de la información que tenemos de las orquestas, ¿no? Y los grupos musicales que nos envían de todo el país, será un peso del 40%. Eso es la información que tenemos, y se vuelca, ¿no? El dinero sin planilla, ¿no? Pasa a hacerse la distribución entre aquellos que están en esa, para poner nada más en esa relación. Contexto, hay otras... Los lugares que no se declaran, que no hay planilla, ese dinero va a los autores más sonados del momento, digamos. Bueno, no los más sonados, a todos los que aparecen en ese reporte de BIMAT. Eso es en caso, ya, claro. Y de las orquestas, ¿no? Y las orquestas sí deberían ir a sus autores, porque declaraciones, 60% es el monitoreo de BIMAT, que es de radio, televisión y cable, y 40% de lo que son las planillas y las declaraciones juradas de los grupos musicales. Porque obviamente... Tienes razón, tiene sentido, digamos, en el punto de que en una boda se pongan canciones de moda y tal, canciones que estén sonando, pero también en muchas bodas, no sé si habrá sido en el caso suyo tal, a mí me gusta esta canción con la cual nos conocimos, a mí me gusta esta canción que mi papá nos cantaba, pero esas canciones, digamos, el hecho de que no se pueda cobrar la planilla, bueno, piña, hay que ir a lo del BIMAT, porque tampoco se puede controlar segundo a segundo lo que pasa en una boda, entiendo que eso pasa. Sí. Y por otro lado... De hecho, yo cada vez que estoy en un matrimonio invitado, ¿no? Me acerco al DJ que tiene en su laptop, ¿no? Y le digo, ¿tiene usted una tarjeta? Sí, ¿no? Y le entrego la mía, y un poco que se asusta. No, le digo, no se preocupe, no estoy como invitado, ¿no? Y veo, ¿no? Tienen 1000 canciones ahí adentro, y van tocando lo que... Sienten que funciona. Sienten que funciona. Los DJs, entonces, los DJs están obligados a pagar también. Quien paga es el organizador del evento, ¿no? El DJ no paga. El DJ debería pagar, ¿qué cosa? Un derecho de reproducción, porque él ha reproducido las obras en su laptop, ¿no? En su computadora. Pero el que está haciendo la comunicación, quien lo ha contratado, es claro. Y el dueño del local es responsable solidario. Por eso que hoy en día, ¿no? Hacía muchos años, ¿no? Cuando uno contrata... ¿El responsable solidario también paga? Claro, no es que pague, si no paga uno, paga el otro, ¿no? Y si uno denuncia, ¿no? Indecopi, por ejemplo, multa a los dos, eso de forma solidaria. Me recuerda mucho, ahora hay un caso... Por eso es que si ya se hace un evento, por ejemplo, ahora en el Estadio San Marcos, o en un hotel, ¿no? En un local que no sea tu casa, ¿no? Hay un local, hay un propietario. Ha pasado ahí una noticia sobre el Universitario de Deportes, el Estadio Monumental ha sido sancionado por Indecopi a través de un recurso de una demanda que interpeló a Uptike. Eso llama mucho la atención porque Universitario no organiza el evento.
tiene el estadio, La Federación Peruana de Fútbol. La Federación Peruana de Fútbol. Y bueno, vino Fito Páez, vino Anita, interpretaron canciones, hicieron una presentación, y el multado es la U y no la Federación. Es en ¿Por qué? forma solidaria, porque así lo establece la ley. Ya, pero es Y en la forma decisión- solidaria en caso el responsable no se haga cargo. Es decir, No. para que haya caído en la U es porque la Federación no se hizo cargo. La ley de derecho de autor y la edición andina 351 Ajá. establece una responsabilidad solidaria entre el dueño del local, ¿no? Y en este caso, el organizador. La Federación. Claro. Yo no seguí de cerca el proceso porque ABAI tiene cientos de procesos. Nosotros tenemos 60.000 facturas, ¿no? Fue muy grato ver la noticia de Que Indecopi. ese ha sido el proceso más sonado de los últimos meses, ¿no? De repente fueron garancistas los del Tribunal del Indecopi. Bueno, no, es una broma. Sí creo que es importante que se sepa que nadie está exento del cumplimiento de Sí, pero los ahí derechos de autor. era mi consulta, era por eso, como la U es el solidario por el dueño del local, para que tú le cobres al solidario, implica que el responsable principal, la Federación, no se ha hecho cargo. Sí, correcto. Uno, el principal responsable es el organizador del evento, ¿no? Y en caso de una infracción, que es que se haga un uso de obras musicales sin la autorización, esa es una infracción a la ley. Claro. ¿No? Si es así, hay una responsabilidad solidaria compartida que establece la ley y la edición andina 351, No, eso que es, me queda claro. que es el organizador y el dueño del local. Y por eso es que muchos locales se curan en salud y cuando uno va a alquilar ese local para poder hacer ahí un evento musical, Ujú. te dicen muy bien, no, me pagas, vale tanto, pero tienes que tener la licencia de la sociedad a la que corresponde, ¿no? Si utilizas música grabada también será también un IMPRO, ¿no? Ujú. Y de ese modo se evita caer en infracción. O sea, pasa que, por ejemplo, si yo voy a hacer mi boda, me voy a casar, yo le alquilo un local que tiene muy bonito el doctor Ugarteche, le alquilo su local, hago mi fiesta y yo no pago APDA y agarré al día siguiente, me fui de luna de miel, me fui a vivir a Europa. Lo van a demandar y usted por solidario, usted va a tener Al que pagar. local, sí, Wow. al local, ¿no? Y por eso es que es como que, Mm. a ver, si un hotel, ¿no? Yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo ha hecho la federación para salirse de ahí y decir yo no, Sí. conmigo no es? Si el dueño del local, ¿no? De un hotel, ve entrar a una menor de edad Mm. con una persona mayor y sabe lo que va a ocurrir ahí, ¿no? Y a sabiendas de lo que va a ocurrir ahí, un acto, ¿no? de contrario a la ley, obviamente se convierte en una especie de cómplice. Entonces, si yo alquilo un local para un evento musical y sé que va a utilizar obras musicales, Ujú. ¿no? Y no tiene la autorización del autor, estoy consintiendo en que en mi local se lleva a cabo un acto que perjudica los autores, ¿no? Entonces, no solamente en el Perú, como les digo, sino en diferentes países se establece esta responsabilidad solidaria. Ujú. En la APDAIC, ¿no? Y las sociedades de gestión colectiva en general, ¿no? Porque hay diversas sociedades para diferentes rubros, hay la EGEDA Perú, que reúne a los productores audiovisuales, UNIMPRO, que reúne a los productores de fonogramas, SONIEN, que reúne a los artistas, ¿no? Que preside Walter Humala, APSAP, que reúne a los autores de obras plásticas, obras visuales, ¿no? Interartes, que reúne a los actores, artistas del audiovisual, ¿no? Y APDAIC, solo pueden hacer lo que la ley les faculta. O sea, no dice, APDAIC ha actuado de manera arbitraria. No. APDAIC siempre recurre a las autoridades, ya sea al Indecopi, a la Fiscalía, La facilidad que tiene APDAIC a la policía. es solo en caso de recaudación, digamos. Hasta allí es su alcance. Recaudación y es administración de los fondos. para verificar que se está llevando a cabo, ¿no? Claro. un acto ilegal. Entonces recurrimos a las autoridades para hacer una constatación, levanta un Total. acta y luego se lleva a cabo un procedimiento administrativo o judicial también, ¿no? De frente. APDAIC puede tener una radio. APDAIC puede tener una radio. Sí. Sí, la sociedad de gestión colectiva, no existe ninguna ley, y hay un tema que está judicializado,
¿no? No existe en ninguna norma, y yo como autor de la ley de derecho de autor lo digo, no hay un solo párrafo ahí, ni en la ley de radiodifusión, que prohíba que una asociación civil sin fin de lucro, una sociedad de gestión colectiva, no pueda tener una radio, ya sea por internet, ya sea por a través del espacio radioeléctrico. Sonien recientemente, el Ministerio de Cultura le dio un apoyo económico para tener una radio, ¿no? Y Wow. Y una radio por internet, ¿no? Y bien por ellos, ¿no? Entonces, si el Estado, si las empresas comerciales no permiten que se difunda la música peruana, ¿no? Una sociedad de gestión puede tener una radio, ¿Y quién decide como qué lo se tiene pone, Chile, etcétera, el programador, ¿no? no? En una época había un programador que era Johnny López. Hoy en día nosotros no administramos ninguna radio. En un momento me parece que en el gobierno de Alan García, 2009, Radio Nacional pasa a ser operada por Updike. Correcto, hubo un convenio con el Instituto de Radio y Televisión. Sí. Sí. Este convenio fue Lo porque primer- ellos lo tenían primero- mucha deuda con Updike. No. Como sabemos, el canal del Estado tiene poca tanda publicitaria. Y a las estaciones de radio y televisión cobran un porcentaje de sus ingresos de Sí, publicidad. Entonces, se hizo por un tema Ujú. que el Instituto de Radio y Televisión consideró que era... ¿Y cuánto tiempo se duró esa operación? bueno, el contrato se hizo, yo no era el director general en ese entonces, ¿verdad? claro, entiendo que unos años Pero esto duró hasta inicios del siguiente gobierno, antes. ¿no? Lo primero que hizo Abdai fue botar todos los discos piratas que habían ahí. Había muchos. Muchos Wow. discos piratas, ¿no? Fonogramas piratas. Y había toda una programación de diferentes horarios, ¿no? Alicia Maguiña tenía un espacio, ¿no? Donde difundía el tema criollo, el folclore, todos los géneros de la música en diferentes horarios. Pero bueno, ¿no? Y Abdai en ese entonces dijo, bueno, si el Estado cree que yo soy bueno para administrar la radio del Estado, pues es bueno que tengamos nuestra propia radio. Como lo tiene Chile, como la Sociedad Autónoma de Chile y otras más, ¿no? Pero, y es más, la Asamblea aprobó de Abdai, se hizo los poderes necesarios para que se viera el proceso de adquisición, de inscripción, Indecopi lo aprobó, y de repente, en un momento después, Indecopi dijo no, y ya no ¿Cree que fue un tema político? Yo creo que sí. Claro. Hubo presiones de algunos sectores que prefiero no mencionar, ¿no? Porque un principio del derecho es que uno puede hacer lo que la ley no prohíbe. Y no existe norma alguna que prohíba que una sociedad de autores o de artistas, ¿no? Pueda tener una estación de radio. Y no compite con el sector comercial porque no tiene fin lucrativo, ¿no? Hoy en día muchas iglesias evangélicas, la iglesia católica tiene radios, Indecopi, válgame Dios, tiene una radio para difundir sus actividades y pone música. Y curiosamente creo que pone música no protegida, ¿no? En la entidad que supuestamente debe promover el uso de música protegida. de protegida, pues me parece que ha recurrido Hablábamos al Creative Commons, que está en su derecho a hacerlo, pero bueno. Hace un momento conversábamos, sí, como lo hacen también algunos centros comerciales, entiendo que ponen música, no sé, para mi gusto suena horrible, pero ahí está, esto en su derecho. Hablamos de mega eventos, hemos tenido un alza de conciertos importantes, sobre todo post pandemia, y qué bueno, porque la pandemia afectó mucho al autor nacional y al autor extranjero seguramente también. Estos conciertos, felizmente, han tenido también muchos de ellos teloneros nacionales. Ha cambiado la norma, ¿verdad? Sobre lo que sobre lo que se recauda para los teloneros nacionales. Entiendo que el telonero nacional hasta hace 2 periodos, 2 años, si no me equivoco, recaudó un porcentaje del concierto y luego pasó a recaudar el monto más en comparación un múltiplo de la entrada más cara. Sí, efectivamente. Ahí ha habido... ¿Qué porcentaje recaudaba? Eso fue antes de la pandemia, ¿no? Un poquito antes de la pandemia, Sí. en 2019. Antes, ¿qué porcentaje se llevaba un telonero nacional? Se llevaba 20%. 20%, correcto. Y después se lleva un múltiplo de la entrada más cara. ¿Qué múltiplo? Me parece que el valor de 15 entradas más caras. Pero ahora ha cambiado de nuevo, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿cuál es la situación actual? De 10 entradas más caras. ¿Cuál es el valor actual?
Ahí quiero manifestar algunas cosas, ¿no? Ujú. Cuando viene un megaconcierto y uno compra una entrada para escuchar a los Rolling Stones, ¿no? Mm. O a Paul McCartney, ¿no? Muchas veces ni siquiera anuncian quién es el telonero, Ujú. ¿no? Y pudimos constatar que algunos teloneros los hacían subir al escenario, los invitaban a subir al escenario, ¿no? Y no les pagaban ni como artistas y los hacían firmar contratos cediéndole todos sus derechos de autor al organizador, Ujú. todos, ¿no? Abdai dijo, ustedes no pueden ceder porque ya Abdai administra sus derechos, han cedido a la asociación. Entonces, echa la trampa, dijeron, no los autores, sino los organizadores, entonces dame un poder que me faculte a cobrar representación tuya, ¿no? Entonces, lo que supuestamente tenía que recibir el autor, el telonero autor de su canción que estaba tocando en un mega concierto, terminaba en el bolsillo del organizador del evento. Ujú. Y esto venía ocurriendo también en otros países. Entonces se dijo, bueno, entonces cambiemos las reglas del juego para que no reciba ese dinero este organizador, Ujú. ¿no? Y se cambió, no de manera arbitraria, sino en virtud de nuestros consultores internacionales en temas de distribución, porque tenemos, ¿no? Y aplicación de ciertas disposiciones que hay parecidas en otros países, ¿no? Y además, la Sociedad de Autores de Inglaterra, la PRS, y lo mismo ASCAP, ¿no? Cuando viene el autor principal, ¿no? Dice, por lo pronto, no me pueden quitar regalías para dárselo a un telonero local, ¿no? Porque la gente viene a ver mi show, ¿no? Y obviamente, si cobraran en forma separada, ¿no? De tal hora a tal hora, entrada vale tanto y para Ya. que escuchen al telonero local y después a las 5 entran los otros y Ujú. una entrada distinta, ¿no? Entonces, Sí, entiendo hoy tu molestia. la mayoría de las sociedades grandes lo que establecen es un porcentaje no mayor al 10% a favor del telonero, Ujú. ¿no? Local. Por ejemplo, en la Sociedad de Autores de México, que es una sociedad bastante importante, ¿no? Y la de Brasil, Abramus, UBC. Entonces, recientemente ha habido una modificación, porque tampoco justos no pueden pagar por pecadores, ¿no? Y se ha ido a una media de 15%. Entonces, a partir de esa modificación, los teloneros locales van a recibir ya no el valor de 10 entradas, sino el 15% de los ingresos de la taquilla, Claro. luego de la deducción Que tiene de más los impuestos a la sentido. renta, etc. Tiene más sentido pasar de 20 a 15%, Sí, de alguna correcto. manera. Sí. Pero Mantener esa una- fue la razón por la cual se cambió en su momento. No fue un tema arbitrario ni caprichoso. ¿Cuánto tiempo duró ese periodo? Bueno, a poco tiempo comenzó la pandemia. Sí, Fue en porque 2019 pero entiendo aproximadamente. que las personas que digamos, estuvieron en el periodo de del valor de 10 entradas caras es el 2022, 2021, puede ser, Pero no hubo ningún evento por la pandemia. el 2022. Comenzó en marzo del 2020 la pandemia. Recién en el 2022 Ajá. se han reactivado los megaconciertos. Sí, pero en el 2022 hubo megaconciertos que están afectados por esta norma. Sí, claro. O sea, en por ejemplo, 2022 no. A ver, el año a pasado. partir de marzo del 2020 no hubo ningún evento. Sí, En 2021 tampoco. sí. En el 2022 sí, ¿no? Entonces, nosotros distribuimos, cuando digo nosotros me refiero a Updike, en virtud de un reglamento de distribución Sí. y lo aplicamos. Entonces, hemos aplicado el reglamento de distribución. Si el reglamento de distribución, el cambio que se hizo, ¿no? Digamos que nos afectó económicamente frente a lo que antes había, Era lo que estaba dispuesto. ¿no? Eso se ha corregido, Ajá. ¿no? No hemos podido mantener el 20% anterior porque Pasó aquí. existen, como les digo, No, sí, eso me disposiciones queda claro. en las cuales las sociedades grandes, Ujú. las que representan a los autores de los shows principales, ¿no? Quiere más porcentaje, claro. Obviamente. Porque van por ellos. Así es. Entonces, hemos llegado a un acuerdo con las sociedades extranjeras De y con los principales, sobre todo de rock, ¿no? Artistas, cantautores,
¿no? Y hemos establecido el 15. Eso sí, me quedó claro con lo que dijo, pero los artistas afectados por ese periodo de las 10 entradas, piña, porque en verdad fue en su periodo y mala suerte. Hemos quedado como sociedad, ¿no?, en establecer un mecanismo de compensación en virtud de la partida que tenemos de sociocultural, ¿no? Porque la verdad que también es Sí, porque me parece deja muy bien al país, sí. ¿no?, que nuestros autores, cantautores, estén en un escenario compartiendo el escenario de esa magnitud. Y eso merece, más allá de lo que se cobra después, un reconocimiento por parte de la sociedad. Claro. Y lo vamos a hacer. Y de esa manera estamos compensando en ese periodo ¿no?, que habría habido esto de lo de las entradas. Tiene sentido, creo que eso es algo que se debería aplaudir y creo que debería dar hasta cierto punto es una buena medida. Sí me llamaría la atención, por ejemplo, que el año pasado, que se yo, vino Daddy Yankee, tuvo un DJ de telonero, pero Bad Bunny tuvo un telonero que era turista participó y tal. Me imagino que ellos también están afectados por esto. Probablemente el caso que más me llama la atención es que Coldplay vino acá a 3 estadios llenos seguidos. La telonera fue una artista peruana, Andrea Martínez. Sí, claro. Y Andrea Martínez, por presentación, tiene 10 entradas de las más caras, pero si es al 20% por 3 estados nacionales, estamos hablando de más de 100,000 tranquilamente, y ahora no recibiría que ni 10,000. Bueno, o sea, ahí la compensación que nosotros entregamos, como yo entiendo que están en la ley porque ustedes han cobrado acorde a la ley. O sea, claro, eso me queda claro. Y con el reglamento de distribución. Sí, está protegido. Solamente digo que ya queda como algunos piña. artistas principales, ¿no?, inclusive vienen con sus propios teloneros, ¿no? Y lo que queremos, si hubiera una ley del telonero, como hay en Chile, que obligue, y aspiramos a eso, a que cuando se presenta un artista internacional, a que suba al escenario un telonero, no sería fantástico. Sí, claro. Pero ¿cuál es el efecto no deseado de una disposición en que le demos el 20, el 25, lo que fuera, ¿no? Simplemente van a tener sus propios teloneros, si es que no hay una ley que los obligue a contratarlos. Entonces, ese desplazamiento, ¿no?, es lo que queremos evitar. Y sí, creo que no ocurre la afectación de esos artistas. Yo creo que ahora es justo lo que se ha hecho, de establecer no un 10% como tienen algunas sociedades importantes, ¿no? No, de nuevo, sino 15 me parece razonable. Mi problema era que hay artistas en el tiempo que ha habido, ¿no?, que rigió en el reglamento de distribución esa disposición de el valor de determinada cantidad de entradas, se ha quedado con los cantautores en establecer un mecanismo de compensación vía premiación. Y cuando digo premiación no me refiero a una diploma, sino en términos económicos. Una compensación, claro, entiendo. Le agradezco mucho, el doctor Rubén, por haberse dado su tiempo. Yo creo que he despejado prácticamente todas las dudas que tenía y que eran muchas, y creo que usted las ha sabido responder o ha tenido al menos respuesta para todo esto. Tenía una última consulta, que además unas consultas mucho más simples. Por ejemplo, acá me preguntaban si alguien está afiliado a ASCAP, preguntaba un autor, ¿se puede afiliar también a APDAIC o solo puede pertenecer a una? La ley de derecho de autor establece que APDAIC no puede aceptar a un autor, ¿no?, si es que no ha renunciado previa y expresamente a otra sociedad a la que pertenezca, del país o del extranjero. Correcto. Y lo mismo la 351. Pero yo creo que la interpretación correcta de esa norma, ¿no?, que le corresponde al INDECOPI hacerlo, no a nosotros, es que no hayan cruces de territorios. Es decir, podría pertenecer a ASCAP para Estados Unidos y el mundo, y para Perú a APDAIC. Claro, tendría más sentido. Como pasó con anterioridad a la ley, como la ley no tiene efecto retroactivo, y como le digo, ha sido mal interpretada la norma, ¿no?, porque ese no era el espíritu de la norma, ¿no? Chabuca Granda, en vida, y sus herederos han mantenido eso, es miembro de la Sociedad de Autores de la Argentina, SADAIC, para SADAIC y para el mundo. Es decir, las regalías que genera las obras de Chabuca Granda en otros países llega a la Argentina, a SADAIC, y SADAIC les paga. Pero las regalías que se generan en el Perú, APDAIC se las paga directamente a los herederos de Chabuca, ¿no? A Teresa, a Eduardo, a ellos. Y a los editores que los temas estén editados, ¿no?, por Chabuca. Entonces, yo creo que ahí es una labor pendiente para INDECOPI, ¿no?, de permitir que haya esta
doble afiliación, porque hay algunos autores nuestros que deberíamos tenerlos en Perú, independientemente que sean Total. inscritos en otras, como por ejemplo, Gianmarco pertenece a la Asociación de Autores de México, Ujú. Walter León, que fue en un momento directivo de ABDAI, En Francia. pertenece a la Asociación de Autores de Francia. Y cuando yo le dije a Walter, ¿no? Walter, hazte socio de ABDAI, ¿cuánto me va a pagar ABDAI de pensión? ¿No? Cuando esto me va a pagar los 5.000 euros que me pagan en Francia, no le dije, ¿no? Claro. Menos. Entonces yo seguiré hasta que me permita que estén en las dos. Acá preguntan también desde el mundo del teatro, ¿no? Algunos en el mundo del teatro consideran que el porcentaje que ellos tienen que pagar es muy, muy alto porque me dicen, al final la repartición para el actor, el performer, cuando tiene que interpretar una pieza musical o tal, sienten que se reduce bastante, teniendo en cuenta que son ellos los que preparan la canción, los que tienen que hacer la performance y salen al escenario hasta 5 funciones a la semana. Sí, bueno, ahí tengo que hacer una precisión, ¿no? Ujú. Nosotros en ABDAI no tenemos autores de obras de teatro como asociados, como miembros, Ujú. sino que cobramos, Por la música. sí, pero cobramos, en el caso de obras de teatro, Ujú. por encargo de Argentores, Ujú. que es la Sociedad Argentina de Autores de Obras de Teatro, Ujú. que a su vez representa a diversos países y nos ha delegado la cobranza en Perú. Y las tarifas se negocian, digamos, en comparaciones con ellos. Ujú. Respecto a la obra de teatro en sí, Ujú. ¿no? Respecto a la música, va a depender, pues, es un porcentaje de la taquilla, ¿no? Acá preguntan la última, sobre esta ley de 30%. Conversamos al inicio de la entrevista sobre elevar al 30% el contenido nacional de medios de comunicación. Preguntan, ¿la música independiente podrá participar o en todo caso ya queda solamente para los editores? Para los que No, están en editoras. yo creo que no hay que establecer ninguna discriminación, Ujú. ¿no? Pero dependería, digamos, del criterio de las emisoras. Y hay conceptos ahí que yo creo que esa norma tiene que ser perfeccionada, ya sea en el mismo proyecto o en el reglamento, porque hay conceptos que no pueden dejar duda, ¿no? Hablan de música emergente, hablan de folclore, perdóname, pero el rock peruano es folclore, Ujú. aunque me cuelguen de repente algunos rockeros. La música criolla es folclore de la costa, folclore algunos se han atribuido indebidamente, ¿no?, autores de música andina y creen que folclore es únicamente la composición andina, ¿no? Hay folclore de la selva, hay folclore de la costa. Ujú. Entonces, la música peruana es muy rica, ¿no? Y debemos, por todos los medios, como en México, como en otros países, estar muy orgullosos. Yo tengo mucho contacto, ¿no?, con alumnos de las escuelas de música. Voy a dar una charla Ujú. a la Escuela de Música de la UPC. Tenemos coordinaciones a veces con la Escuela Nacional del Folclore, con el Conservatorio, Ujú. ¿no? Y hay muchísimos jóvenes que ahora estudian de manera profesional música. Y eso es una muy buena noticia porque antes no había ni siquiera escuelas, ¿no? Correcto, hay que profesionalizar eso y apoyar. Nosotros tenemos el estudio de grabación, ¿no?, más grande del país, que es una réplica del Abbey Rock, donde grababan los Beatles hecho a escala. Que era de Yemsa, me parece. Así es, y lo Sí, acabamos lo de hacemos. remodelar durante la pandemia, no hemos estado remodelando, Mm. ¿no? Y está precioso, lo invito a que Me vayan a encantaría, verlo, justo le iba a pedir la ¿no? invitación. Y cuenta con lo mejor de la tecnología, ¿no? Nuestros asociados tienen a precio prácticamente de costo esto, ¿no? Y también pueden usarlo estudiantes de música, etcétera. Es cierto que al final, y esto es una pregunta que de repente causa mucha polémica a algunos, yo sé que usted está con el tiempo. ¿El salario del director general es un porcentaje de la recaudación anual? El tope, ¿Cómo es el tope? que no podría pasar el salario del director general un porcentaje de recaudación, que está muy lejos de eso. No, sí, seguramente, pero es decir, de lo que se recauda del año, el sueldo es el 8%. Eso está en el estatuto, Ajá. no de ahora, sino de mucho De antes que mucho yo antes. ingresara, ¿no? Y lo que puedo decir es que está muy por debajo de eso, Ujú. ¿no? Es más, A pesar de que hay recaudaciones de 57 millones, 60 millones. sí, eso no se mueve, ¿no? Ujú. Mis ingresos como director general son exactamente los mismos ingresos que yo tenía cuando asumí la dirección general como profesional independiente.
No ha tenido aumentos de alguna manera. No. Claro. Mi declaración jurada de ingreso al momento de asumir el cargo está en Indecopi, Ujú. ¿no? Y yo presento anualmente una declaración jurada de ingresos y de bienes al Indecopi, al igual que lo mismo al Consejo Directivo. Le agradezco muchísimo la transparencia y le agradezco muchísimo el tiempo, don Rubén. Ha sido muy amable. No, a usted también, y cualquier pregunta adicional, encantado en otro momento. Listo, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y creo que ha quedado mucho más claro para que la gente se haga una idea de cómo funciona Nike. Muchas gracias.